Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tenemos el honor el día de hoy desde Los Ángeles, California, de entrevistar a Olga González Silén, quien es PhD en Historia por la Universidad de Harvard, especialista en Historia de Venezuela, España y el mundo atlántico, y su investigación se centra en la intersección entre las guerras napoleónicas y la independencia hispanoamericana. Su trabajo ha recibido importantes reconocimientos como el premio Tibesar a su artículo Oposición inesperada, independencia y la leva de vagos de 1809 en la provincia de Caracas. Actualmente da conferencias sobre las historias de Hispanoamérica y los Estados Unidos, así como sobre las experiencias chicanas en la Universidad Estatal de California en San Marcos. Y el día de hoy, bueno, estaremos hablando sobre su ensayo Juzgando la libertad y la lealtad de Venezuela durante la Guerra de Independencia Española y sus investigaciones también de cómo las juntas supremas gobernaron la provincia de Caracas entre 1808 a 1810, lo que le ha llevado a escribir una mezcla de historia política, militar, social, que fue necesario, ¿no?, para entender los documentos históricos a los cuales investigó. Así que sin más, bienvenida a Venezuela Provincial, Olga. Hola, mucho gusto. Bueno, es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes y por esta invitación. Me siento muy honrada de que te haya llamado la atención mi ensayo y estoy muy contenta bueno, de contarnos un poco cómo fue la experiencia. Bueno, el honor es de nosotros contar con sus luces el día de hoy, Olga. Y bueno, para empezar esta entrevista, vamos a hablar un poco sobre tu investigación en perspectiva individual, ¿no? Que es de lo que se trata tu último ensayo, Juzgando la libertad y la lealtad en Venezuela durante la Guerra de Independencia Española, que trata de la historia de José María González, quien fue un negro liberto que llegó a Cumaná en abril del año 1809, y este había sido capturado por un corsario francés en la isla de Martinica, quien lo obligó a servirle, ¿no? Y González aseguraba haber sido paje de la duquesa de Alba y de Manuel Godoy en Madrid, e iba de viaje hacia Cuba, donde se encontraban sus padres. Háblanos de esta fascinante historia, Olga. Bueno, primero que todo yo quiero contar un poco sobre cómo yo llegué al documento, que Ujú. creo que es algo que es parte, o es la parte que la gente puede leer el ensayo, pero realmente muchas veces tú no sabes de dónde sale esta investigación o cómo se le ocurre a los historiadores. Ah, yo estaba haciendo mi tesis doctoral, Ujú. que es una historia entre España y la provincia de Caracas durante la guerra de la independencia española. Entonces es una historia que va Madrid, Caracas, la provincia, Madrid, Caracas, Sevilla, Caracas, Cádiz, Caracas. Y bueno, para hacer esto yo tuve que buscar muchas fuentes, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Y bueno, la verdad es que con niños pequeños, mi vida estaba súper ocupada y me pasó una cosa muy interesante, que en la mitad de esta locura encuentro un documento que no tenía ningún sentido, que me parecía totalmente ilógico, totalmente curioso, interesante, y yo dije, bueno, ahorita no, pero cuando termine ah, este esquema es un esquema bastante diferente de cómo entender los años, la víspera de la independencia de Venezuela. Cuando termine esto, Ujú. voy a volver porque ¿por qué está un documento que dice Paje de Godoy en Caracas en 1809? Entonces, Sí, llama mucho la atención esto, porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí tu trabajo. claro, pero yo estaba súper ocupada, entonces después que terminé la tesis, como a los 5 años, se me ocurrió un día y dije, ¿sabes qué? Me acordé, voy a ir a buscar ese documento. Es un documento bastante pequeño. Fui a mi computadora, no lo encontré, y después dije, ay, déjame buscar la computadora que tengo en el garaje, la computadora vieja, Ujú. y no se había pasado, no sé, me dio hasta como me dio miedo. Y bueno, feliz lo encontré. Entonces dije, bueno, es un documento tan pequeño, una historia interesante, muy interesante. Es realmente una biografía de su vida, que claro, él la cuenta para escaparse de la cárcel, pues. Entonces, pero es una biografía completa de una vida realmente extraordinaria. Entonces dije, bueno, esto no es suficiente material para un artículo,
déjame hacer una descripción. Entonces, bueno, describí el documento. Y una vez que lo describí, se lo mostré a una amiga y mi amiga me empezó a hacer muchas preguntas. Y entonces dije, bueno, déjame pensar este documento en el esquema que ya creé sobre la historia de Caracas y España en estos 2 años. Es decir, ya yo tengo como, no ha sido publicado aún en día, pero ya yo tengo como el mundo grande. Entonces dije, déjame poner este personaje en un personaje, y cuando lo mandé en la revisión de pares, un historiador anónimo, ¿sabes? Cuando tú haces la revisión de pares me dijo, pero es que esta historia no tiene importancia, esta persona es insignificante. Entonces yo digo, bueno, está bien, no debato esto, pero vamos a poner a una persona, a un ser humano, moviéndose por el tiempo a través de esta perdón, que a veces pienso en inglés ya, llevo muchos años aquí, a través de esta extraordinaria época. Cualquier persona. Claro, es difícil conseguir a veces la historia de una persona cualquiera. Y además dije, no solamente lo voy a poner a moverse durante esta época, pero lo voy a poner a viajar entre España y hasta Venezuela. Entonces, ese es el ensayo. El ensayo es la historia extraordinaria de un individuo que en sí misma es una historia muy interesante, pero vista a través de la época en que este individuo vivió. Y una de las cosas que yo trato de transmitir es difícil porque la historia es llena de chismes y muy... No, Es y una que, época muy tumultuosa, con muchas causas políticas alrededor. sí, bueno, una guerra internacional masiva, ¿sabes? Entre imperios, o sea, un conflicto con demasiadas aristas. Entonces yo lo que quiero con este ensayo es decir, no es solo él. Todo el mundo vivió esta época de una manera extraordinaria. Y la historia de José María González nos permite adentrarnos en una época que, como te dije antes, parece la época colonial o la época provincial, pero en realidad es una época bajo el gobierno de las juntas, bajo primero el gobierno de la Junta Suprema de Sevilla y después es un gobierno bajo la Junta Suprema Central de España e Indias. Entonces, este fue un poco la historia de este ensayo, que, bueno, casi no fue porque primero perdí el archivo, primero estaba muy ocupada, después perdí el archivo, después tuve poca fe que este archivo, sabes, que este pequeño caso pudiera ser un ensayo completo, y después resultó ser que sí, tratar de pensar la lógica de qué fue vivir en una época que es como círculos de guerras y guerras, ¿sabes? La guerra entre los españoles y los británicos, la guerra de los franceses, la guerra de Francia contra toda Europa, la guerra de Francia en España, una España dividida, una España que era una España a favor de Fernando y una España a favor de José. Entonces, es un poco, uh, es un poco extraño encontrar como el personaje más, ¿sabes? Un personaje como un muchacho joven, un muchacho que se encuentra en la cárcel de Caracas con un destino incierto y de cierta manera decir, bueno, este personaje va a ser la llave para ver cómo se está moviendo la gente dentro de esta coyuntura a través de todo el mundo atlántico. Es importante, ¿no? La vida de este Liberto, porque él, claro, va a visitar a sus padres en Cuba, vive en la península, pero claro, en ese momento Napoleón invade España y está la guerra de independencia española, los británicos se convierten en aliados de España, ¿no? Y tú señalas en tu trabajo que los británicos habían conquistado la isla de Martinica a los franceses y la Capitanía de General de Venezuela envió un oficial allí para coordinar los esfuerzos contra su enemigo común, que era Napoleón Bonaparte. Y una vez en Martinica, el oficial fue abordado por González,
quien le pidió que lo llevara a tierra de los españoles, ¿no? Y el oficial accede a llevarlo a Venezuela, ¿no? Sí, y yo creo que tú eres hasta mejor que yo contando mi ensayo, gracias. Creo que hacemos un buen equipo. Sí, algo que hay que pensar es agarrar un mapa y ver a la Capitanía General de Venezuela, no solo no solo después que Napoleón invade España, sino en la década anterior, donde el gran conflicto es Gran Bretaña contra Francia. Y España era un aliado de Francia. Entonces, una de las cosas que está pasando, y aquí yo hago la conexión, no en este ensayo, pero en general, con la invasión de Francisco de Miranda en 1806. Algo que está pasando es, el Caribe se está cerrando. Se está cerrando porque la fuerza de la Armada Británica está capturando todas las islas pro-francesas. También tenemos que recordar que que Gran Bretaña está a punto de irse a la guerra con los Estados Unidos. Entonces, Gran Bretaña está cerrando el Caribe, tanto a los franceses como a los comerciantes estadounidenses. Y Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, con su posición en el Caribe, está poco a poco siendo encerrada por Gran Bretaña. Y esto es algo que le causa mucha agitación a los funcionarios españoles en todo el Caribe y en Venezuela. No, bueno, de hecho, inclusive en esa época los ingleses invaden Buenos Aires en el sur, o sea, hay una guerra abierta Claro, entre las dos potencias. exacto. Tenemos a Miranda en Venezuela, tenemos también otros planes en Inglaterra sobre la Capitanía General de Venezuela, ¿sabes? Tenemos realmente un ataque donde se está cerrando el Caribe. Entonces, cuando se voltea la tortilla y lo que yo llamo, y quizás esto puede ser controversial, lo que yo llamo la resistencia española, o sea, yo este periodo ya no lo llamo tanto porque mm, ha sido como difícil, no, la gente no entiende muy bien, entonces, bueno, estoy tratando de cambiar un poco la óptica, pero yo lo pienso usando la historiografía de Miguel Artola y de Hans Jureske, que son grandes trabajos ya con bastante tiempo, 40, 50 años. Jureske fue de los años 80. Esta idea de los afrancesados, del mundo hispánico dividido. Cuando Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, reconoce los gobiernos de las juntas, es decir, se suma a esta resistencia española contra Napoleón y los franceses, cambia de haber sido encerrada poco a poco. También tenemos, por ejemplo, Curazao fue tomada por los británicos en Sí. 1807. Es decir, todo el Caribe está controlado por Gran Bretaña. Cambia la situación y de cierta manera ahora la Capitanía General de Venezuela tiene este aro de protección. Y vemos funcionarios en los años 1808 y 1809, vemos mucha comunicación de este tipo de viajes. Es decir, esa es la historia grande. Y por casualidad, Ujú. José María González oye que hay un oficial español. O sea, estos son, si tú ves los archivos de la Capitanía General, ves muchas misiones reservadas. Es decir, si hay como funcionarios coloniales oficiales que están españoles en Venezuela yendo a todas estas islas. Y en esa historia, en esa gran historia, José María González, un muchacho, tiene 21 años, un muchacho obviamente muy inteligente, con una gran labia, ve su oportunidad de salir. Él estaba trabajando en ese momento. Él dice que prisionero de guerra, pero bueno, un poco ambiguo, en un barco muy famoso, en una empresa muy famosa de corsarios, que es el Le Grand Napoleón. Es una cosa bastante, ¿sabes? Está trabajando para el enemigo, Ujú. corsarios que están haciendo mucho daño a todos los barcos españoles, y él ve su oportunidad y dice como, yo soy español, dice José María González, regrésenme a tierra de españoles.
Entonces, ah, inmediatamente él llega a Cumaná. Y en Cumaná está Juan Manuel de Cajigal, que es un gobernador muy famoso Ujú, en la historia de Venezuela. Y él le echa su cuento y le dice, mire, yo soy negro. Generalmente los pajes de la aristocracia europea era un valor, ¿sabes? Entre más oscura tu tez, eso era considerado, ¿sabes? Tenemos, por ejemplo, un cuadro bellísimo de Carlos III con su paje ujú, niño. um, y tenemos muchas representaciones visuales en la historia europea de los 300 o 400 años de una gran cantidad de obras de arte donde vemos estos pajes niños de ascendencia africana, aunque sabemos que José María González es español, ujú, nacido en España, hijo de padres cubanos, y Juan Manuel de Cajigal se asusta. Godoy, la duquesa de Alba, un muchacho que estaba trabajando en un corsario francés famoso, ujú. y obviamente él dice, él le cree, es lo interesante. Por ejemplo, lo interesante de esto es que por la dislocación de la guerra de independencia española, no hay manera de preguntar en España si todo esto es verdad, que hubiera sido algo realmente sencillo. ¿Sabes? Y lo que estamos viendo ahorita es una monarquía española que parece igual que la monarquía española Ujú. de los últimos cientos de años, pero que ha entrado en un proceso, es como un descarrilamiento. En estos primeros años tratamos de seguir los mismos procesos políticos, sociales, judiciales de la época provincial, um, pero hay un descarrilamiento, porque bueno, España se descarriló, pues España está en una Sí, en guerra de plena guerra sucesión. interna, claro. El rey se fue, el gobierno real en España colapsó, Ujú. más no en la América Española. Entonces, claro, vemos la Capitanía General de Venezuela, vemos externamente los gobernadores, la audiencia, el consulado, los cabildos, pero lo que no vemos es que ellos han sido cercenados de este sistema global de la monarquía española. Es decir, no sé, le cortaron la cabeza, pero quedaron todas las otras partes. Entonces, claro, en No, esta y la época, sociedad también estaba dividida, como tú bien dices, están los afrancesados que apoyan a José Napoleón por un lado y otros que se mantienen leales, ¿no? Mientras Fernando VII está preso en Francia. claro, y la gente que decide estar, bueno, en Venezuela hubiera sido una locura decir que eras afrancesado abiertamente, pero aún así, con Fernando preso séptimo, se crean faccionalismos, porque lo que es importante recordar aquí es que el gobierno de Venezuela en ese momento, en este momento en particular, es la Junta Suprema Central. Y es un gobierno que todos dicen apoyar, porque es el gobierno que está luchando contra Francia, más no es un gobierno que necesariamente tenga lealtades individuales hacia ese gobierno. Mucha gente dice, yo soy partidario de Fernando, pero poca gente dice, yo soy partidario de la Junta Central, a pesar de serles fiel, ¿no? A pesar de que esté en el gobierno. Entonces, en este, en este descarrilamiento se puede ver con el caso de este muchacho, porque claro, al ser propiedad de la aristocracia española, ¿sabes? Y tenemos esta disyunción entre ser un ser humano esclavizado, es decir, ser un ser humano considerado como una propiedad. ¿Sabes? Y el gobernador dice, este ser humano considerado como una propiedad le pertenece a la familia de la duquesa de Alba. Sí, Y también aunque aquí perdona, tenemos, perdona que te interrumpa, él dice que él es liberto, ¿no? Que tiene, adquirió su libertad.
Claro, pero él no tiene ningún papel para probarlo. Y no Ujú. hay manera de llamar a España, ¿sabes? No hay manera de mandar una carta a España para comprobarlo. Sí, Eso es lo interesante de este caso, que por el descarrilamiento de la normalidad, ¿sabes? Es como por el descarrilamiento de la normalidad en el mundo español, lo que él diga no puede ser comprobado ni negado. Entonces lo que tenemos es que inventar, o que, ¿sabes? Que improvisar una nueva manera de comprobar. Hay creo que una ambigüedad en ser liberto. Bueno, ni siquiera liberto, por ejemplo, si tú naciste libre, más de padres de ascendencia africana, no hay un papel, no hay un documento que diga, esta persona es libre. Si tú habías sido esclavizado y compraste tu libertad o te la dieron, tú tienes un papel, un documento de libertad que sí. tú puedes Ujú. mostrar. Ahora, si tú eres hijo de alguien libre y alguien dice, no, no, tú eres esclavo, antes de la guerra de la independencia española, lo que tú tienes que hacer es, bueno, quizás te detienen un tiempo, pero es escribirle, tú dices, bueno, yo soy de Madrid, de Sí, esta buscar parroquia. testigos, ¿no? Y empiezan a, o sea, bueno, tú viste todos los documentos españoles, 50.000 Ujú. testigos. Es todo como fulano, 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 yo conocí a tu abuelo. Pero ¿qué pasa en un mundo español ocupado? ¿Sabes qué pasa si tu pueblo, no se puede buscar testigos de tu pueblo? Entonces, esto es lo que yo digo, el descarrilamiento de la normalidad. Lo interesante de este caso es que este muchacho presenta una historia. Yo nací libre, yo trabajé para los Godoy, yo trabajé para la duquesa de Alba, yo fui prisionero de guerra de los franceses, y realmente el único papel que él presenta es un papel firmado por los franceses, que son los enemigos. Es Entonces, que levanta mala sospecha, ¿no? De ser un fugitivo. sí, entonces lo interesante aquí es que al final alguien me dijo, ¿sabes si esto es verdad o no? Yo no lo sé, pero tampoco lo sabían los oficiales en Venezuela. Y aquí es donde entra el uso de la microhistoria, en decir, bueno, tenemos su biografía. No decir, ¿es esta biografía verídica o no? Porque eso no lo podemos comprobar. Pero decir, ¿podría esta biografía haber sido verídica en 1809? ¿Podría José María González haber sido el paje de la duquesa de Alba? ¿Podría José María González haber sido el paje de los Godoy? ¿Qué tan verídico, qué tan verdadero es que él haya podido haber sido capturado como prisionero de guerra en 1808? Y entonces, bueno, lo interesante es que José María Godoy da muchas claves muy específicas en su cuento. Claves, por ejemplo, él dice que cuando sucede el motín de Aranjuez, que realmente es cuando Fernando VII le da un golpe de estado a su padre, Carlos IV. Ujú. O sea, y esto es algo que siempre decimos Fernando VII, pero en realidad, ah, ¿sabes? Carlos IV no renuncia, creo que la renuncia de Carlos IV a sus derechos es en 1818. Ah, Cuando cae Carlos IV y Manuel Godoy, por ejemplo, algo que a mí me pareció muy interesante, a José María González dice, bueno, yo me refugié en casa del consejero de guerra José de Arteaga. Y aquí él nos vuelve a introducir a un Madrid, al corazón de un imperio en pugna, entre Ujú. el partido de los fernandistas y el partido de los carlistas. O sea, yo creo que también esa es una dimensión que a veces con todas las cosas que están pasando nos olvidamos sobre este momento. ¿Sabes? Y esto es algo que afecta a todos los oficiales que están en Venezuela, porque la mayoría de los oficiales en las últimas 2 décadas de la época de la provincia son personas que tienen lazos nepóticos con Manuel Godoy. Manuel Godoy es un personaje increíblemente influyente en la historia de España y
una de las prebendas de su poder es nombrar oficiales. Entonces, bueno, cuando cae Carlos IV y Manuel Godoy, en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela, muchos oficiales son parte de su círculo. O sea, no necesariamente sus amigos, pero su círculo de influencia, su círculo de nepotismo. Y una de las cosas que tenemos también en este ensayo de José María González es, él es puesto en la cárcel, el gobernador de Cumaná lo manda inmediatamente corriendo a Caracas para que ellos se ocupen de ese problema. El comandante de La Guaira, José Vázquez y Teles, si el gobernador de Cumaná había dicho, no, yo creo que él no es libre, él es la propiedad de los Alba, el comandante de La Guaira dice, no, ese cuento de que él es prisionero de guerra, yo no se lo creo. Es decir, el pobre, cuando llega a Caracas, y en este momento tenemos al capitán general, Juan de Casas, pero Sí, tenemos Juan que, de es Casas y Barreras. importante, Juan de Casas, y este es un término realmente importante, es interino. Juan de Casas no es nombrado de España. Sí, porque Juan creo que de había Casas, muerto el anterior capitán general. claro, entonces Juan de Casas es interino, pero uno que sí es su asesor general, como que su consejo jurídico es Juan Jurado, otro personaje muy importante de esta época. Y Juan Jurado sí es un oficial propietario. Y Juan de Casas le pregunta a Juan Jurado, y Juan Jurado y Juan de Casas deciden abrir esta investigación, que es donde sacamos la biografía. La biografía de José María González es verbal, es oral, lo que tenemos es, no ni siquiera una transcripción verbatim, sino bueno, tenemos una transcripción hecha por Por el escribano. perdón, exacto, gracias, perdón, ya yo te expliqué que tuve COVID y algunas palabras como que no están muy frescas. Lo que tenemos es la historia contada que el escribano transcribió. Las cosas no se ven bien. Las cosas, yo creo que, ¿sabes? José María González no estaba en un buen sitio, cárcel de Caracas, gobernador de Cumaná dice que es propiedad, comandante de La Guaira dice que es un traidor, ¿sabes? Que trabajar en un corsario francés te hace traidor. ¿Sabes? No es realmente una manera como de explicarla bonita. Y en este momento, antes de llegar a un consenso, llega el nuevo capitán general, Vicente Emparan y Orbe, que ha sido nombrado capitán general y mariscal de campo por la Junta Suprema Central. Sí, que por cierto, la historiografía oficial a veces lo tilda afrancesado, pero no, él llega como representante de la regencia central en Cádiz. Sí, él llega como representante de la Junta Central de Sevilla. Sí, bueno, la de Sevilla, perdón, sí, Sí. correcto. No, yo sé, ese es uno de los problemas. Hay tantas juntas que es un Sí, periodo se crearon y muchas. va Sí. Sevilla, la Junta Central de Sevilla, después está la Junta Central La de Cádiz, sí, porque que venían, empieza en Aranjuez y se muda a Sevilla. sí, porque venían las tropas napoleónicas invadiendo, ¿no? Y entonces se tienen que retirar a Cádiz. Exacto. Y ahí entonces ellas mismas se disuelven y crean una regencia. Es decir, es un periodo volátil, realmente volátil. Y yo siempre trato de decir que para entender Emparan hay que leer a Ángel Grisanti. O sea, yo creo que Ángel Grisanti, su libro sobre Emparan y el golpe de Estado, o sea, él explicó y demostró que Emparan no es un afrancesado. Ahora, Emparan es un ilustrado. Y Emparan está a favor de muchas de las políticas reformistas y de muchas de estas ideas que están saliendo de la Junta Suprema Central. Es decir, en ese sentido, él es un agente de cambio. Y la Junta Central, aunque esto no es algo que es muy hablado, la Junta Central
pensaba que una de las prioridades más importantes en la América Española era purgar a todos los oficiales relacionados con Carlos IV. Entonces tenemos una renovación en Venezuela, yo he documentado más de 130 promociones, funcionarios nuevos, remover, es decir, llega una revolución limpiando la casa de los godoístas, porque ser godoísta, aunque no hayas hecho nada, te hace traidor. O, ¿sabes? Entonces, es un momento realmente interesante, esta pequeña ventana, al llegar en Paran, que era enemigo de Juan Manuel de Cajigal, enemigo acérrimo de Juan Manuel de Cajigal, en Paran dice, yo lo tengo aquí, déjame agarrarlo. Lo que en Paran dicen es, en Paran dicen, no resultando de él sospecha fundada sobre la conducta, libertad y procedencia del moreno José María González, póngase en libertad. Esto es un insulto, o sea, esto es un acto de guerra contra Juan Manuel de Cajigal, contra Juan de Casas, contra Juan Jurado. Yo creo que menos, o sea, yo creo que ya el comandante de La Guaira, José Vázquez Iteles, que va a ser reemplazado dentro de poco, es una persona que en Paran, entre todos sus enemigos, no eran de la alta importancia enemigo. Que este casito es lo más importante de todo el gobierno de Paran, no, pero es un reflejo, ¿sabes?, de lo que yo llamo una era extraordinariamente política, pero una política de faccionalismo. O sea, es una política pre-Cortes de Cádiz, pero es una política donde tenemos diferentes facciones moviéndose dentro de los gobiernos de las juntas. Yo creo que tuvo mucha suerte José María González. Y también yo hago como en esta acusación de que en Paran es un afrancesado, que es una acusación que él mismo vivió en carne propia, o sea, no es una acusación nueva. Yo veo un paralelismo entre José María González siendo acusado de traidor y en Paran siendo acusado de traidor. Y yo creo que parte de esto es el viaje transatlántico. Tú no puedes haber venido de España sin tener que dar una explicación, lo que Anchures que llama un inventario moral. Entonces, este inventario moral, si tú lo ves en la época, cuando estás leyendo las fuentes, dice, en mayo de 1808, que es cuando tenemos que es cuando están las edificaciones de Bayona y es cuando empieza la invasión napoleónica, la mayoría de la gente que está en España tiene que decir, en mayo de 1808, yo no juramenté por José Bonaparte. En mayo de 1808, cuando empezó la primera revuelta, yo estaba ahí defendiendo a Fernando. En septiembre de 1808, cuando entraron a mi pueblo, es decir, el hecho de estar físicamente en España ya te pone en una posición defensiva, donde tú tienes que explicar por qué tú no eras un traidor. Y esto yo creo que es una realidad que vemos en guerras de ocupaciones. Cuando tienes un enemigo moviéndose dentro de tu territorio, esto te pone en una posición muy precaria, porque tu sobrevivencia depende de no ser traidor. Sí, por supuesto, en un momento de, digámoslo, convulsión política y de cambios políticos, pues tenía que haber una forma de demostrarle la lealtad, ¿no? Pero algo muy importante que tú señalabas en tu ensayo, Olga, es que Vicente de Emparan estaba familiarizado con la historia de González, ya que él mismo salió de España con 3 sirvientes blancos peninsulares y un sirviente africano de 24 años que era un ex esclavo liberto, ¿no? Y él sabía cómo era la vida de los sirvientes negros en la península, y González pues fue puesto en libertad por Emparan y también posteriormente se le da un empleo en casa de una de las ricas familias mantuanas de Caracas, ¿no? Hasta que hubiese oportunidad de transportarlo a Cuba, ¿no? Sí, algo que a mí me gustó mucho de este ensayo, yo siento que cada tema histórico te da
tiene sus propios retos. Uno de los retos de este ensayo para mí fue entender algo que realmente yo no estaba pensando, fue entender la servidumbre. ¿Sabes? Un sistema realmente complejo, una jerarquía de servicio que en la península estaba muy desarrollada, pero que también aplicaba a la Venezuela provincial. Y para hacer esto, ¿sabes? Bueno, como te digo, este ensayo fue como por partes. Ujú, Entonces yo trataba de entender, bueno, él nos está diciendo una historia de que él fue paje, ¿sabes? Una posición bien específica. Y después él se presenta, que es algo muy interesante, como maestro de cocina. ujú. Otro título, no solo muy específico, sino también implicando un grado de superioridad de talentos y de reconocimiento y de salario. Y una de las cosas que dije fue, déjame tratar de entender la servidumbre. El trabajo que más me ayudó es una tesis que fue escrita como libro de Carmen Sarasúa. Y en esta tesis, ella, bueno, es una tesis, es un libro espectacular donde ella dice, bueno, en España hay, pero no te puedo decir, docenas y docenas y docenas y docenas de servidumbre especializada. ¿Sabes? Y bueno, de hecho, los aristócratas hasta tenían músicos y eran muy bien pagados, ¿no? Esteban Miracaballos, el profesor Esteban Miracaballos, en su última obra lo refiere así, el descubrimiento de Europa. Bueno, y una de las cosas que fue interesante, además de entender toda la servidumbre en Madrid en ese momento, fue que Joaquín Ezquerra del Valle escribió un libro bellísimo sobre la duquesa de Alba y Goya, que es un tema en España que mucha gente estudia, es como chisme, pero arte y Sí, es muy aristocracia. popular Bueno, el ducado de Alba, sí. sí, y una de las cosas bellísimas de este libro es que en el anexo tiene la lista de los salarios de toda la servidumbre de la duquesa de Alba, de los duques de Alba. Entonces, de cierta manera, bueno, son señoras que ayudaban con el closet, lincería, costura, caballo, herrería. Es una lista gigantesca, realmente, porque los duques de Alba eran de las personas más adineradas y de más prestigio en España. Y bueno, así yo también pude ir viendo cuáles eran las diferentes. Además, una de las cosas que José María hace muy bien en su defensa es que él también dice cuánto ganaba. También esto me llevó a ver cuánto ganaban los sirvientes Ujú. en Caracas. Entonces, bueno, hay como toda una parte laboral que resultó ser bastante interesante. Yo creo que menos estudiada, porque, y después de esto me llevó a ver y a preguntarme, bueno, Emparan, uno piensa en Emparan como, ¿sabes? Un hombre que no se casó, un oficial itinerante que estaba en Portobelo, que estaba en Cumaná, que estaba en España. Ah, uno piensa, ¿sabes? Yo pensaba de él como una persona sola y realmente él tiene un círculo familiar, Ujú. social, que está compuesto por estos empleados. Como dices tú, tres de ellos peninsulares blancos y un liberto en una condición también como de paje, más o menos de la edad de José María. Entonces, tenemos como, esto es lo interesante, y aquí estamos otra vez, volvemos a la microhistoria. ¿Cómo podemos tratar de entender la historia cuando no tenemos todas las herramientas, no tenemos toda la evidencia, ¿sabes? No podemos ir al pasado? Ujú. Y yo creo que entender la contextualización, por ejemplo, ¿qué es un maestro de cocina? Y estamos viendo ahora que en Madrid las artes culinarias francesas son una de las cosas más de moda. Entonces tenemos en Madrid todo el mundo que tenía plata quería un cocinero que supiera cocinar comida francesa. ¿Sabes? Y esta gente, y bueno, entendemos que los pajes son niños y adolescentes. Y una de las críticas en España es que un paje es una profesión inútil, porque una vez que tú creces de cierta edad,
no tienes Una independencia. no tienes como un trabajo, pero yo creo que también muchos de esos pajes se iban a otras categorías en toda esta jerarquía de la servidumbre. Sí, Y que yo no, creo no que, tenían un oficio aprendido para poder después exacto, mantenerse. ser paje era la gente que criticaba la decadencia Ujú. de la monarquía española, pero también, bueno, era en el asunto de paje es algo realmente un fenómeno europeo. Sí, exacto. Decían, bueno, un paje es un ornamento que no tiene razón económica, que no es bueno para el crecimiento, pero bueno, el punto es que esa transición en presentarse como maestro de cocina, ¿sabes? Y maestro es algo que generalmente usaba solamente la gente blanca, maestro de herrería, ¿sabes? Maestro de zapatería. El hecho que él se presente a este muchacho sin ningún papel, o sea, en una posición realmente difícil, que él mismo diga, bueno, yo soy maestro de cocina. Ah, habla también de este complejo mundo de la servidumbre. Sí, bueno, de hecho, José María González era muy refinado al hablar y eso a Amparo le llamaba la atención, ¿no? Porque no cualquier persona, pues, era muy refinada, ¿no? Esa es una parte que yo también ahí especulo un poco, porque, claro, en los documentos tú no oyes, o sea, en los documentos tú pierdes Ujú. eh, la visualización. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo donde visualizamos, donde sentimos, donde olemos, donde están todos los sentidos están implicados, ¿sabes? El papel es plano, ¿sabes? El papel pierde eso, pero yo especulo que para que le hayan creído, sea, para yo decir, mira, yo fui un paje, o sea, este es un muchacho que probablemente está en ropa harapienta, o sea, ha estado más o menos prisionero o trabajando en un barco corsario, pues viene sin plata, sin papeles, es decir, la ropa no puede ser un estímulo para creerle. Yo creo que cuando él está hablando tan convincentemente, da que todo el mundo, nadie, en ninguno de los documentos, nadie duda que él fue paje. ¿Fue paje de la duquesa de Alba? No sé. ¿Fue paje de Manuel Godoy? No sé. Pero ciertamente yo creo que él es alguien que con su modo de ser, de hablar, de expresarse, su acento, es Ujú. alguien que se le puede creer que él fue parte de, bueno, realmente un ejército de servidores que están sirviendo a las aristócratas, a los burgueses, a los comerciantes con más dinero. Es decir, es realmente una sociedad de servidumbre que existe en Madrid. Y yo creo que él sí, en ese sentido, él debe ser parte de eso. Y es posible, con todos los detalles que él habla de Godoy, de Alba, del consejero de guerra Artiaga, que él se movía en la parte, ¿sabes?, entre la gente más aristócrata de Madrid. Sí, como tú bien citas en el ensayo, Vicente Parán estaba muy familiarizado, ¿no? Con ese tipo de servidumbre que bueno, no existía solamente en la península, también lo vemos en ciudades como grandes de la época virreinal, como en Ciudad de México, Lima, Bogotá, ¿no? Bueno, en Venezuela, en Caracas probablemente había también una población, una subset de la población encargado de estas artes de, bueno, la cocina, Ujú. la lincería, o sea, ser parte de las clases altas de la sociedad provincial involucraba hacer festejos, tener tertulias, recibir, ¿sabes? La ropa, limpiar, coser, a diseñar. Es toda una Ujú. economía de lujo, ¿sabes? Y esto también se encuentra en Caracas, más reducido, obviamente, pero sí, es algo a nivel de la monarquía española. Exacto. Bueno, cambiando un poco el tema, ¿no? Vamos a hablar de otro asunto de su investigación, que trata del tema colectivo, ¿no? Y en él nos habla de la campaña de reclutamientos de vagos de 1809, que fue demasiado exitosa, ¿no? Cita que cientos de personas de toda la provincia Sí. llegaron a la ciudad de Caracas, ¿no? Para trabajar en las obras públicas y el ejército, también para tratar de liberar a sus familiares. Pero hay que decir que, bueno, estas campañas fueron comunes, ¿no? Durante los 300 años de la monarquía hispánica, en la península se daban, en Canarias se daban,
en Venezuela anteriormente se vivieron algunas levas, como también lo Mm, cita el historiador Frederick Lang, ¿no? En su obra ujú, Desterrar el vicio y serenar las conciencias, mendicidad y pobreza de la Caracas del ujú, siglo XVIII. Y a ujú, pesar de ser una época de excepcional prosperidad económica y de un contexto político-administrativo sumamente favorable en Venezuela, con la creación de la ujú. intendencia, de la audiencia, va cundiendo, ¿no? En la Caracas de fines del siglo XVIII temores inusitados, ¿no? Entre ellos el miedo a la pobreza y a la ociosidad, cuya manifestación más clara es el proyecto de edificación de un establecimiento de asistencia a los pobres, ¿no? Las casas de misericordia. También deja testimonios como del capitán general Juan Guillermo, donde dice que la mendicidad en Caracas es voluntaria y están documentadas también innumerables obras pías para atacar este mal, inclusive las levas de vagos se mantendrán después de la independencia hasta casi el siglo XX, prácticamente, ¿no? Y Ujú. usted señala que esta campaña de vagos de 1809 de leva de vagos, fue utilizada por el Cabildo para luchar contra el capitán general don Vicente de Emparan, porque era visto como un representante de la Junta Central y la audiencia de Caracas asumió una defensa férrea de los vagos, ¿no es así? Sí, es decir, esto es lo interesante también, en este sentido de dislocación, ¿sabes? De descarrilamiento de la normalidad. Hay toda una revaluación. Levas de vagos no son originales, ¿sabes? Si eran más o menos comunes, yo sugiero que quizá un poco menos comunes en la época, una o dos décadas antes, y también tenemos, entendiendo el ejército, tenemos algunos ejércitos como un regimiento de la reina siendo transferido a, recuerda, en la provincia de Caracas tenemos algunos eventos como la conspiración de Wally España, Uh -huh. tenemos también la invasión de Francisco de Miranda, entonces tenemos, de cierta manera, una transferencia de soldados fuera de la provincia, soldados que están viniendo de España o de otros lugares. Entonces, bueno, yo creo que las levas de vagos no eran tan grandes, porque tienes que entender, el ejército en la Capitanía General de Venezuela era costoso, por eso era Sí, pequeño. milicias más que todo, doctor. Eran milicias, exacto. Entonces, en Paran, en medio de la Guerra de la Independencia Española, en medio ¿sabes? Un miedo a invasiones externas de los franceses o revueltas internas de partidarios de los franceses. Es decir, no está mal, probablemente era algo razonable fortalecer el ejército en esta coyuntura. El problema, y yo creo que ese es uno de los problemas con muchas de las reformas que Emparan, yo estudio muchas de las reformas que Emparan trata de hacer en esta época, es que Emparan no era muy buen político. O sea, era alguien, en ese sentido digo, no era una persona que podía presentar sus reformas como consenso o quizás matizarlas para ante, Faltaba una ah, buena comunicación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? sí, entonces, claro, cuando lo acusan de déspota era porque era un poco despótico. O sea, es decir, no es... Y una de las cosas, una de las peores acusaciones en esa época es que tú eras un tirano. O sea, es una acusación clásica. ¿Sabes? La tiranía es un serio problema. ¿Sabes? Si realmente la gente... Entonces, lo que pasa con este leva de vagos es, primero yo creo que un error táctico, que es, tú has debido decir, vamos a hacer una leva de vagos porque Fernando está secuestrado y puede haber una invasión de los franceses. Y yo creo que entonces en ese sentido la gente va a decir, ¿sabes? Hay mucho fernandismo, hay mucha defensa a la monarquía española a todos los niveles de la sociedad. Yo creo que la gente va a decir, sí, es verdad, tenemos que salir a defender la monarquía. Pero cuando él hace esta orden, él dice, yo estoy haciendo esta orden para limpiar la sociedad. O sea, esta es una limpieza social. O sea, yo creo que
es un poco diferente, ¿sabes? Porque no Ujú. encuentras como un consenso, no hay como una narrativa, ¿sabes? En vez de decir, estamos en una época de guerra, hagamos medidas de guerra, él dice, bueno, yo desde siempre, y muchos de mis amigos mantuanos dicen que la sociedad es una sociedad corrupta, floja, entonces, bueno, vamos a hacer, Bueno, Frederick Lange dice que, o sea, la ilustración quería desterrar ese vicio de la vaguedad, ¿no? sí, es decir, esto, pero yo creo que la manera que fue, sí, es decir, él lo que está es trayendo todos estos problemas de la época tardía de los Borbones, ¿sabes? Toda esta retórica, todos estos problemas sobre la decadencia, ¿sabes? Esta obsesión con los vicios y diciendo, bueno, este es el momento y esta es la razón. Y yo creo que de repente el mensaje político más efectivo hubiese sido un mensaje de la lealtad. ¿Sabes? Es decir, mira, esto nosotros entendemos, ¿sabes? Que imagínate, llevarte a alguien de un pueblo hasta Caracas es un destierro social, es una muerte social espeluznante, pues. Ah, en ese momento, el ejército no pagaba muy bien. Entonces, claro, tú tienes que dar como una justificación. Si tú eres un gobernante de buen gobierno, tú tienes que justificar, ¿sabes? No es simplemente que tú, ¿sabes? No eres un rey, pues, no, aunque aún los reyes tienen que justificar un buen gobierno. Entonces, este No, y leva los de capitanes vago. generales también se le hacían juicios de residencia. Exacto. Entonces, bueno, tan es así que la regencia casi que inmediatamente depone a Emparan. Pues la misma semana, en abril de 1810, que Emparan lo tumban en Caracas, lo tumban en Cádiz. Es decir, hay un Emparan fue considerado un mal capitán general tanto en Venezuela como en Cádiz. Lo que pasa es que en Cádiz lo hicieron más o menos rápido, pero no suficientemente rápido. Bueno, este leve de vagos es muy, muy interesante porque no solo crea un resentimiento gigantesco a nivel de la población, muchos de estos vagos, a mí parece que le olvidó decir que solo la gente blanca podía estar en el ejército. Entonces llegan cientos de hombres, muchos de ellos no podían estar en el ejército y él los pone en las obras públicas. Y esta es la cuerda de vagos, donde tú los encadenas y ellos están caminando por la ciudad. Muchas de sus familias vienen a buscarlos. Entonces tenemos una Caracas conmocionada, donde tenemos la muestra de la tiranía del Paran caminando en cuerdas de vagos, madres, por las calles. Al mismo momento que tanto el cabildo como la audiencia se están enfrentando en Paran. ¿Sabes? Después de los primeros meses, ellos dicen no. En Paran dice, yo estoy haciendo estas reformas para salvar la monarquía. Y en la audiencia le dice, no, si tú quieres salvar la monarquía, tú tienes que proteger el status quo, tú tienes que proteger la vida provincial, no cambiarla, no reformarla. Entonces tenemos como visiones encontradas. Y en medio de que debilitan en Paran, pero debilitan en la audiencia también, porque tú has podido deponer en Paran y nombrar a la audiencia como, ¿sabes? En el 19 de abril de 1810 ha podido ir de diferentes maneras. Tú puedes decir, bueno, tenemos que sacar en Paran porque, bueno, está destrozando la provincia, esto es un desastre, pero como somos leales al rey, hasta que manden a alguien nuevo, la audiencia va a ser el representante del rey. Eso no pasa. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero en parte yo creo que esta lucha pública Ujú. entre la audiencia y Emparan, por muchos motivos, pero yo creo que más públicamente por la leva de Vago, debilita a todo el gobierno español en Venezuela. ¿Sabes? Ciertamente en Caracas. Este dato que tú das es demasiado interesante. Este de que la regencia decidió destituir a Emparan en abril de 1810. Pero algo que me llama mucho la atención, Olga, es que unos días antes llegaron tres comisionados regios de la Junta Central, entre ellos don Antonio Villavicencio, ¿no? Que el historiador, por cierto, historiador venezolano Caracholo Parra Pérez lo estudia muy bien. Y Villavicencio arriba, ¿no? A Caracas el 17 de abril de 1810, o sea, 2 días antes del 19 de abril,
pero en sus correspondencias y en sus informes no señalan absolutamente nada de que la regencia decidiera destituir a Vicente Emparan. ¿Qué tiene que decir al respecto de esto? Bueno, yo creo que ya en febrero de 1810, por lo menos los mantuanos en Caracas ya sabían que la destitución de Emparan era cuestión de meses. ¿Por qué? Una de las cosas que hace Emparan y que empieza el regente, ay Dios mío, el regente, ya, se me olvidó. Bueno, una de las cosas que pasa con Emparan es volviendo a la idea de faccionalismo entre la Junta Suprema Central. Emparan tiene poderosos enemigos en la Junta Suprema Central. Y estos son el regente Quintana y los hermanos Fernández de León. Esteban es la mano derecha de Saavedra, de Ujú. Francisco Saavedra. El Francisco sevillano. Saavedra es, como dice Ángel Grisante, quien pone a Emparan, quien decide que Emparan sea capitán general. En el verano de 1809, cuando ya Emparan está en Caracas, la facción de los Fernández de León se vuelve mucho más poderosa y ellos adquieren poderes leales, títulos y también el regente Quintana, que es parte como de su facción. Ellos en el verano de 1809 logran acumular mucho poder dentro de la Junta Suprema Central. Tanto así que tenemos al Marqués de Casaleón. O sea, que este es un marquesado inventado por la Junta Central para demostrar el poderío de los Fernández de León como asesores principales de Francisco de Saavedra. Yo creo que cuando el Marqués de Castaleón llega en febrero de 1810, esa es la muerte política de Emparan. O sea, ya yo creo que la gente que conocía y que entendía las luchas políticas dentro de la resistencia española entienden que Emparan ¿sabes? Es un zombie, pues, que lo que le quedan es meses. Entonces, bueno, claro, los comisionados también traen noticias más recientes. Los Fernández de León sufren un duro golpe cuando Esteban Fernández de León es nombrado regente de Cádiz y el consulado de Cádiz y el cabildo de Cádiz y la Junta de Cádiz dicen no, no vamos a permitir que la regencia exista si Esteban Fernández de León es regente. A los 2 días, Esteban Fernández de León tiene que renunciar, sigue con poder, pero es decir, otra cosa, otro factor que yo creo que los comisionados también traen es parte de esta intriga. Y hay muchas personas, aparte de Emparan no es el único que pierde a Venezuela. O sea, hay bastante, hay personas que no están interesadas en que los Fernández de León se apropien de la Capitanía General de Venezuela. Entonces tenemos factores en España y en Venezuela, pero yo lo que digo es que hay como un continuo político, porque en un mes, las noticias a Venezuela llegan en un mes, y se van en un mes, y llegan en un mes, y se van en un mes. Entonces, de cierta manera, la relación de fuerzas políticas entre España y Venezuela pertenecen a un continuo, ¿sabes? Que yo creo que no es tan lejos España de la Capitanía General de Venezuela. Y entonces, es un proceso de debilitamiento del gobierno español en Caracas. Y hay muchos de estos factores. Y yo creo que por eso tenemos ese golpe. Ujú. Yo lo llamo los 2 golpes de abril. Sí. Y de cierta manera es un debilitamiento del gobierno de Caracas en Caracas y es un debilitamiento del gobierno de Caracas en España. En el trabajo también señalas un documento muy interesante, que es el informe que hace Vicente Emparan desde Filadelfia el 6 de julio, ¿no? de 1810. Ujú. Pero, claro, él no nombra nada de esto de la regencia central, en cambio sí habla sobre esos eventos ocurridos el 19 de abril, ¿no? Y toda como esa deslealtad que se vivió, según lo explica el propio Vicente Emparan en este informe, que se llama A los pueblos de las provincias de Venezuela. Bueno, esto es interesante. Claro, Imparan está justificándose, pero él también está tratando de
él está en una posición un poco difícil porque él tiene su propio programa de reformas, pero él también apoya las reformas que están pasando en España, pero no a toda la gente que reforma. Es decir, es un documento, yo creo que hay que ver entonces a quién le está hablando él en ese documento. Para ver esta parte como más privada de las pugnas políticas, yo creo que unos documentos muy interesantes son, ya me acordé, el regente Mosquera, que es un Sí, personaje también súper interesante sí, de esta Joaquín de época. Mosquera y Figueroa, neogranadino, por Regente cierto. Mosquera y Figueroa, él es un aliado, de cierta manera, de Emparan. Y Emparan probablemente hizo trampa para que el regente Mosquera se fuera como representante de Venezuela a la Junta Central. Probablemente. O sea, eso es algo que Emparan, él estaba de acuerdo con Mosquera, pero él pensó que Mosquera era como muy desestabilizaba el gobierno. No, bueno, que Cuando tenía mucho Mosquera, poder también. no, cuando Mosquera llega a Sevilla, cuando Mosquera llega a Cádiz, los Fernández de León lo obligan a estar en el limbo, como atrapado en Cádiz sin poder llegar a Sevilla. Y a Mosquera le manda unas cartas a Emparan. En estas cartas, él más o menos explica cuál es la posición de Emparan. Emparan también tenía familiares dentro de la Junta Suprema y tenía también gente de su localidad. Es decir, él tenía sus aliados también. Entonces, él le explica, Mosquera explica toda esta tensión, cómo sus aliados están perdiendo poder. Y una de las cosas que Mosquera dice es, todas las cartas de quejas, gran mayoría, cartas de la leva de vago, están socavando tus fuentes de poder. Y tenemos estas cartas porque fueron interceptadas por el gobierno británico. Mm. Entonces, claro, yo digo que mucha gente conocía de estas dinámicas, pero son dinámicas a la parte más arriba de los oficiales, o sea, son dinámicas internas de la burocracia de las juntas. Entonces, bueno, Emparan está en una posición difícil, pero él ya sabía que él estaba en una posición difícil en España, porque sus enemigos son los que están. Él está tratando de, en este manifiesto, bueno, justificar este golpe para otros españoles y frente a Venezuela y también presentando como su caso a España. Hay muchas diferentes audiencias para este documento. Sí, bueno, tu investigación también habla de algo muy importante que es el impacto global, ¿no? Y en tu tesis doctoral propones un esquema de cómo las juntas supremas gobernaron a la América Española y presentas el caso de la provincia de Caracas que parece, digámoslo, haber sido el más extremo en términos de las reformas de la Junta Suprema Central, ¿no? Y bueno, la historia se centra en tu tesis sobre los oficiales en Caracas y España que no solo mantuvieron la integridad de la monarquía hasta 1810 y mucho después en gran parte de América, sino también que debatían cuál debería ser su futuro. Y como tú bien dices, es una historia de pugnas, alianzas y reformas y respuestas ante tantos eventos inesperados en las Américas y en España dentro del marco de la guerra de independencia, ¿no? De España. Bueno, mira, me encanta tu pregunta, muchas gracias. Bueno, este es un proceso, hacer una tesis doctoral es un proceso de descubrimiento. O sea, si ya sabías lo que ibas a decir antes de escribirla, entonces no la escribas. O sea, no me digas lo que ya sabes. Y una de las cosas que poco a poco, mucho tiempo, o sea, inicialmente yo saqué este esquema de todas estas fuentes, ¿sabes? Fui reconstruyendo, yo reconstruí esos 2 años, ¿sabes? Desde la perspectiva de los oficiales, desde la perspectiva del gobierno real. Y eso también es bien importante porque a veces cuando se cuenta la historia de la independencia, Uh -huh. hay que decir quién la cuenta, desde qué punto de vista la cuenta, ¿sabes? Porque no es lo mismo la historia de ese periodo vista desde el gobierno de Caracas, vista desde el gobierno en España, o vista desde el punto de vista de los mantuanos, o vista desde el punto de vista de los pardos. Es decir, por eso yo también quiero, y muchas veces lo que terminas haciendo es una mezcla de todo, pero yo quiero tratar de verla solamente desde el punto de vista de los gobiernos.
el objetivo de estos gobiernos es preservar a la América Española. O sea, hay un objetivo antes, antes de la invasión napoleónica, antes la ocupación de la península ibérica. Estos funcionarios, estos oficiales, todos ellos realmente, la gran mayoría, están tratando de preservar la monarquía. Que al final no pudieron en Venezuela, y sí pudieron en otras partes, sí pudieron En Cuba y Puerto Rico. en Cuba, en Puerto Rico, pero también en muchas otras partes. O sea, si te vas a 1810, no tienes que verlo tan lejos. O Ah, sea, no, tienes que claro, sí, ver, México, Perú, claro. ajá, tienes que ver por qué a veces, por qué en 1810 algunas provincias, algunos virreinatos, algunas capitanías generales reconocen al gobierno de la regencia y otros no. Y parte de esto yo digo, bueno, para entenderlo, para yo tratar de contar una historia nueva, yo digo, bueno, ya sabemos las cosas que son difíciles. Napoleón, los franceses, los afrancesados ocultos, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Las ideas, un Ujú. mundo de nuevas ideas, ¿sabes? El ejemplo de los Estados Unidos como república, la Revolución Francesa, o sea, tenemos todo pero yo estoy tratando de decir, bueno, ¿y qué pasó con las juntas? ¿Sabes? Yo creo que yo también, cuando aprendí de las juntas, dije, bueno, ¿sabes? Las juntas son como unos gobiernos débiles, de verdad no pintar mucho, ¿sabes? No tuvieron grandes éxitos. Es decir, eso es como cuando no sabes nada de las juntas, y muchas veces las juntas ni siquiera las mencionan. ¿Sabes? Hay como historias de este periodo donde las juntas ni siquiera aparecen o las llaman el gobierno real, Ujú. siendo algo totalmente distinto. La Junta Suprema de Sevilla, la Junta Suprema Central, la Regencia, todas eran institucionalmente distintas. O sea, todos eran gobiernos muy únicos, sí, que duraron poco, pero fueron muy importantes. Yo creo que no por durar poco, ¿sabes? Durante el periodo de la Guerra de la Independencia Española, ah, hay periodos importantísimos que pueden haber sido una semana, 2 semanas, unos meses. Entonces yo creo que a mí me tomó mucho tiempo tratar de tenerle respeto a esta junta, ¿sabes? Tratar de decir, mira todo lo que lograron. ¿Qué hubiera pasado si llegan los enviados de Francia diciendo que Fernando aceptó darle la corona a Napoleón, pero no llegan los enviados de la Junta Suprema de Sevilla? O sea, es una disyuntiva. ¿Cómo se hubiera comunicado Venezuela con Nueva España, con Perú, con Panamá? O sea, y de cierta manera, mi tesis se llama Holding the Spire Together. ¿Sabes? Este es como algo se está desintegrando y es una fuerza, ¿sabes? Tratando de agarrar por todas Ujú. partes. No se desintegren, porque una vez que se desintegren, va a ser muy difícil volverlo a pegar. Y yo creo que mucha gente dice, bueno, las juntas no eran legítimas, las juntas no tenían una fundación en las partidas. Yo creo que mucha gente decía, bueno, las juntas son una medida de emergencia para que nos quedemos juntos. Porque una vez que nos separemos va a ser muy difícil volverlo a pegar, va a ser muy difícil volver a pegar la monarquía como la conocemos. O sea, hay un pragmatismo. Entonces, bueno, una vez que yo empecé a reevaluar las juntas, o sea, son gobiernos complejos, son gobiernos donde cosas están pasando rápido, hay grandes batallas, la batalla de Bailén, que Ujú. ¿sabes? Como que salva la idea de las juntas, pero también hay batallas espantosas, sitios, ¿sabes? Cuando tú empiezas a reevaluar las juntas de una manera más positiva, no te estoy diciendo que te vuelvas lo contrario, las juntas son lo mejor, las juntas son lo más, no, sino simplemente decir, ¿sabes? Porque también hay dos partes, ¿no? Sino simplemente decir, Sí, la historia no una es junta blanco y tan negro, por sencilla, supuesto, es de grises. mira, yo creo que yo realmente tuve como un breakthrough, como cuando pensé esta pregunta, ¿qué son las juntas? Tan sencillo, ¿qué son las juntas? Bueno, los ¿Cómo están? representantes que quieren mantener siendo leales al rey, ¿no? Pero después está, ¿qué es la junta en físico? O sea, ¿qué era la junta? ¿Quiénes estaban en la junta? ¿Cómo se reunía la junta? ¿Cómo se organizaba la junta?
¿Qué secretarías tenían las juntas? ¿Cómo se contactaban las secretarías con las diferentes partes de la América Española? ¿Qué tipos de... ¿Quién decidía cuál era la política de las juntas? ¿Quién decidía quién eran las órdenes de las juntas? ¿Quién decidía qué funcionarios reales iban a ser cambiados por la junta? ¿Cómo se decidía? ¿Cómo operaba el ejército español dentro del juntismo? Bueno, estas juntas se basaron mucho en el sistema de los cabildos. De hecho, el Cabildo de Caracas es quien controla más o menos el movimiento del 19 de abril. Claro, pero yo estoy viendo, de cierta manera que hoy está como un poco por fuera, yo estoy viendo una de las preguntas, después que empecé a hacer todo este tipo de preguntas, un trabajo muy bueno del juntismo, antes de todo esto, el juntismo en Venezuela a través de los cabildos, diría que es el de Gustavo Bamonde. Él ha hecho de verdad un trabajo espectacular en este sentido. Pero no, por ejemplo, mi pregunta era, ¿cómo se conecta la Capitanía General de Venezuela institucionalmente con las nuevas instituciones oficiales y políticas en España? ¿Sabes? Porque claro, tenemos como un nivel de sí, son representantes, sí, entonces yo lo que quería ver era esa parte como muy, muy específica de cómo está funcionando este nuevo gobierno, ¿sabes? A nivel global. Y en este nuevo gobierno a nivel global es las instituciones viejas que solo sobreviven en la América Española, bueno, y en Asia, y esta institución nueva, revolucionaria, cambiante, que de cierta manera se pega. O sea, una vez que los gobiernos de la América Española reconocen a las juntas, son parte de las juntas. La Capitanía General de Venezuela en 1809 es parte de la Junta Suprema Central. No es que existe la Capitanía General de Venezuela y existe la Junta Suprema Central. No, es el mismo gobierno. O sea, es un gobierno híbrido, un gobierno que se tiene que rehacer. Y se tiene que rehacer no porque la Junta sea una maravilla, no porque amemos a la Junta, se tiene que rehacer porque estamos en guerra contra los franceses y la mayoría de la gente piensa que la única manera de sobrevivir la guerra es con esta unión. Ahora, este es un proceso que, que te atrae, pero este es un proceso también que crea mucha fricción. Por ejemplo, para entender estos años en Venezuela, 1808 y 1809, tenemos que ver cómo las juntas tratan de mantener a Venezuela dentro de la monarquía española, pero también cómo este nuevo gobierno genera, yo lo llamo aquí una oposición inesperada, genera una oposición no solo con Emparan, sino una oposición también a otras políticas que están llegando de España. Que de cierta manera es fácil, porque si bien una política de la Junta Suprema Central no es lo mismo que venga de un rey de España. O sea, tú no tienes, si tú te quejas contra la central, no tiene el mismo grado de quejarte contra el rey o contra el gobierno del rey. Entonces es un proceso que tiene que ver mucho con las dinámicas locales. Y yo creo que hay una historia global de esta nueva creación de un nuevo gobierno español que afecta a toda la América Española. Y después hay una historia local, global, donde tienes las reacciones. Y yo creo que para entender el 19 de abril de 1810, no solamente únicamente, no es lo único que yo digo, pero también tienes que entender este proceso. Que hay otros factores, sí, que hay otros actores, sí. Los mantuanos actuando a través de los mantuanos, los pardos yendo por los pardos, pero también es una conversación. O sea, es una conversación entre el gobierno de España, el gobierno de Venezuela y los súbditos. Una conversación difícil, ¿sabes? En esta época. Sí, claro, no existían los medios inmediatos, ¿no? Para llevar la información de un lado al otro. Pero algo interesante, ya estamos llegando al final de este podcast, ¿no? Nos queda esta última pregunta, y es que hablando de la Junta Suprema y la regencia central, es que posteriormente la regencia señala a la Junta Suprema de Caracas como ilegítima, ¿no? Por haber surgido de un acto de fuerza, ¿no? De casi un golpe de Estado, podríamos llamarlo, ¿no? Y además se declaró en rebeldía frente a la regencia. ¿No cree que es ingenuo creer que las juntas actuaron de buena fe como súbditos leales cuando desde el principio trataron el camino hacia la secesión, ¿no? Hay que decirlo. La independencia no tardaron mucho en declararla el 5 de julio de 1811, y aunque no hay que negar que dentro de la Junta
suprema había gente también leal. Vemos el caso de la conspiración de los Linares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Ah, sí, yo creo, es un momento, es difícil. O sea, yo creo que de verdad en abril, lo que pasa en abril es algo, como tú decías antes, muy gris. O sea, Ujú, es algo, y de cierta manera es esta teoría de por qué aceptamos las juntas. Aceptamos las juntas basada en la idea de que si no estamos todos juntos, va a ser fácil menoscabar a la monarquía. Es decir, si todo el mundo tiene una junta independiente, en las Américas esto lo más probable es que si hay un partido que quiere independizarse, va a ser, como Estados Unidos, va a ser más o ujú. menos fácil. Ahora, cuando llegue el 19 de abril, yo creo que hay muchos diferentes bandos. Y yo creo que una de las razones, ¿sabes? Uno de los, yo digo, ¿por qué salió el pueblo? Cuando Juan de Casas no sabía si declararse llegan los franceses, llegan las juntas de Sevilla, el pueblo sale, o sea, 5.000 personas salen a decir que ellos quieren estar por Fernando. Y como en abril, tú estás haciendo varias preguntas. Tú estás preguntando, ¿quieres estar por Fernando? Pero también estás preguntando, ¿quieres seguir con las juntas? Sí, no, bueno, es que la Junta Central la declara en rebeldía, esta Junta Suprema de Caracas. Claro, ahora, las juntas declaran a Caracas en rebeldía, pero de cierta manera, en el 19 de abril también se estaba preguntando, ¿tú quieres seguir con las juntas? Y lo que mucha gente está diciendo es, ¿sabes? Lo que la audiencia estaba diciendo, aunque quizás la audiencia no está diciendo exactamente que se separaran, es que el gobierno de Emparan ya está destrozando la monarquía. O sea, que el gobierno de la Junta Suprema, que para seguir a Fernando, Ujú. la Junta Central es una fuerza destructiva. Y como la regencia es una continuación de la Junta Central, ¿sabes? Ellos están diciendo, bueno, llevamos 2 años viendo los gobiernos de la Junta. Y lo que estamos diciendo es que no queremos seguir con el gobierno de la Junta. Es Claro. importante, si perdona que te interrumpa, es importante esto que dices porque el profesor Manuel Hernández González, profesor Ujú. canario, él señala que los mantuanos no veían con buenos ojos la Junta, perdón, la Regencia Central porque representaba el monopolio de Cádiz, ¿no? Y ya años anteriores se había librado el comercio, ¿no? Y a lo mejor eso chocaba los intereses de los mantuanos en Caracas con los intereses de la gente de Cádiz, ¿no? Porque acordémonos que todos esos comerciantes de Cádiz apoyaron a esta regencia. Bueno, parte de lo que yo creo el 19 de abril es que es algo multicausal. Es decir, hay muchos niveles. Por ejemplo, Ujú, con la leva de vagos, para bajar a este nivel, con la leva de vagos tenemos las clases bajas, los pardos, algunos pardos milicianos, los hijos también fueron llevados. Tenemos un gobierno que es considerado una tiranía, o sea, que es considerado, Emparan hace muchas medidas muy poco populares que afectan a las clases más bajas de la sociedad. ¿Sabes? Para ellos, Emparan es una tiranía. Es decir, ellos no salen a defender Emparan, que yo creo que es una de las cosas que en algunos momentos, por ejemplo, hasta el mismo con la conjura de los mantuanos, yo creo que ese es un factor que contrarresta a la facción mantuana, pero por Emparan no salen. Porque, ¿sabes? Entonces, hay que ver, hay que preguntarse, bueno, están estos diferentes bandos ujú. y ver por qué no salieron, por qué no salió el ejército a defender a la regencia. ¿Por qué no salieron las milicias a defender a la regencia? ¿Por qué no salieron los sectores populares a defender a la regencia? ¿Por qué los mantuanos? ¿Qué pasó con la iglesia? Entonces yo creo que esa es la manera que yo trato de... Y bueno, por eso cuando la gente dice, bueno, están estos factores, yo no digo, no, este es el más importante, yo digo, no, es un escenario muy, muy complejo.
donde un sí o un no, vamos a reconocer a la regencia sí o no. O sea, yo creo que la mayoría de la gente en ese momento era pro Fernando. Y la gente dice, bueno, es la máscara de Fernando. Yo no creo que sea tanta máscara, es que Fernando no está en el escenario político. Y lo que tenemos son facciones. Por ejemplo, en ese sentido, Saavedra y los Fernández de León querían comercio libre y ellos están todavía mandando en la regencia. Claro, el consulado de Cádiz los tiene medio pisados, pero ellos tratan de lo que es la orden apócrifa. Es decir, si emparan también Manuel Luciano Salmoral, lo pone como un defensor del comercio libre. Eh, eh, pero claro, la gente sabe que ellos no son las únicas voces, o sea, que hay una pugna de poderes. Entonces, ah, una cosa que se emparan también crea diferentes bandos dentro de los mantuanos, porque él apoya a unos y está contra otros. ¿Sabes? Entonces yo creo que también los mantuanos tienen que decir, No, bueno, bueno, de hecho era muy amigo del Marqués del Toro. era muy amigo del Marqués del Toro y el Marqués del Toro escribe una carta también como justificando la traición. ¿Sabes? Este es alguien que Ángel Grisante, que realmente lo he mencionado mil veces, pero es el historiador que yo siento que más diálogo con. Ángel Grisante dice, ¿cómo puede ser que Empara le dio tanto a los mantuanos y ellos le dieron una cuchillada? ¿Sabes? Para Ángel Grisante esto es un tema moral, ético, Ujú, ¿sabes? Y yo creo que de cierta manera es lo que estamos hablando de la gran cantidad de factores que nos llegan al 19 de abril. ¿Sabes? Cuando llegamos al 19 de abril, tenemos la leva de Bau, que es un evento gigantesco. Tenemos también el conocimiento de las diferentes pugnas. Tenemos la situación, quizá una de las cosas más importantes, tenemos la situación desesperada de España, ¿sabes? Donde prácticamente toda la península ha sido ocupada. ujú. Tenemos falta de trigo, ya se sabía que pronto Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos van a ir a la guerra. Todo el trigo viene de Estados Unidos. Ser aliados de Gran Bretaña significa que Caracas, Venezuela se va a quedar sin trigo. ¿Sabes? Hay un mundo de complejidades y todas ellas, Ujú. ¿sabes? El 19 de abril como que explotan. Claro, entonces la decisión es, pero yo también como te dije antes, ¿por qué no dejaron a la audiencia mandando? Y yo creo que de cierta manera es que se debilitó. Estos 2 años lograron que Caracas estuviera dentro de la América Española, los gobiernos, pero también al mismo tiempo sembraron las semillas de su propia destrucción, especialmente con todas las pugnas públicas Ujú. entre los oficiales y con los efectos de las políticas de Empara, en efectos que se lograron meter dentro de la población que era fernandista, pero no iban a salir en defensa de Emparan. Y bueno, Emparan como representante de la Junta Suprema, Emparan como representante de sí mismo. Entonces, bueno, no sé, es difícil, es difícil. Claro, se declararon rebeldía, sí, es verdad, porque el proyecto de la resistencia española era mantenerse juntos. Ujú. Y eso fue muy claro, y la gente en Venezuela entendió muy claramente que crear una junta independiente era ir contra la idea de la resistencia española. ¿Sabes? Contra la esencia misma de la Junta. Entonces, ¿cómo la regencia no puede declararlos en rebeldía? Y bueno, y de cierta manera la teoría de que, ¿qué pasa si declaramos una Junta independiente? Y mucha gente dice, bueno, no va a durar, ¿sabes? Porque no va a tener apoyo. O sea, es una Junta independiente, digamos que la regencia, porque la regencia ha podido también decir, bueno, nosotros reconocemos a la Junta Independiente de Caracas como parte de la gran familia contra Napoleón. Ujú. O sea, Sí, como un plan de emergencia de gobierno, ¿no? en este momento hubieron muchos caminos y estos caminos se van decantando. Y la regencia dice, bueno, nosotros no podemos aceptar esas juntas independientes porque nuestra idea es que ellas no van a durar leales a Fernando. Bueno, y lo demostraron un año después, declarando la independencia el 5 de Sí, julio. Y por eso sucede también la conspiración de los Linares, porque no todo el mundo de la Junta estaba de acuerdo con declarar la independencia exacto. Yo creo de que el Venezuela. 19 de abril es un momento de quiebre, pero no es un momento claro de quiebre. O sea, es un momento de quiebre donde se van a abrir varios caminos
Y bueno, eventualmente esos caminos van a llevar, ¿sabes? Donde la gente tiene que tomar decisiones. A mí me da como así, como yo digo, imagínate tener que tomar decisiones cuando tu mundo está, ¿sabes? Sí, desbaratándose, ¿no? El secuestro de Fernando Desmoronándose. VII. Mira, para como cerrar, una de las anécdotas que Andrés Bello le contó a Moattegui en su biografía. Andrés Bello era secretario de la Capitanía General de Venezuela y él dice que Y monárquico también, fue un fuerte monárquico. bueno, fue exacto, lo que estamos viviendo es una evolución política rápida, donde tienes que tomar caminos y los caminos, si no tomas el camino de un partido, eres enemigo. ¿Sabes? Es una situación, pero y yéndonos de nuevo a 1808, ¿sabes? Cuando hay este momento de quiebra, que realmente es una explosión. Una de las cosas que a mí yo trato de recordar es que Andrés Bello dice que Juan de Casa se guindó a llorar inconsolablemente. ¿Sabes? Y yo creo que eso también como captura un poco, retrata lo que significa que tu mundo se acabe. ¿Sabes? Juan de Y que lo Casa, que conocías, tu mundo se derrumba. el rey, quién sabe si el rey va a vivir, quién sabe si el rey lo van a matar, ¿sabes? Se acabó el gobierno español, colapsa en España, te quedas guindando, pues, ¿eh? O sea, la Capitanía General de Venezuela es una parte de una maquinaria gigantesca. O sea, Ujú. y la maquinaria desaparece, te quedas como flotando a la deriva. Y bueno, después de esa lloradera, ¿sabes? Después de esa inconsolable llanto, ¿sabes? ¿Sabes? No me burlo, ¿sabes? Me parece así como algo, o sea, que realmente, porque tú generalmente no lees a la gente llorando en la historia. Es raro decir, ¿sabes? Cuando tú lees historia, generalmente yo nunca oigo gente que está llorando, pero Juan de Casas llora inconsolablemente, pero lo importante de esta anécdota es que después que termina de llorar, él tiene que seguir su vida, ¿sabes? Y él tiene que tratar de Sí, de seguir. sobrevivir en Londres. No, no, no Juan de Casas. Ah, Juan de No, Casas, perdón, Andrés es que estabas Bello, hablando de Andrés Bello todavía. ajá, Andrés Bello en su biografía menciona que Juan de Casas se guindó a llorar inconsolablemente Ujú. cuando se acaba el mundo. Entonces, a mí esto me llena como de emoción, de decir, esta gente que se le acabó su mundo, o sea, es casi imposible de pensar una situación similar. Pero una vez que Juan de Casas termina de llorar, él es capitán general, interino, él se tiene que ir a lidiar con su responsabilidad, que es la Capitanía General de Venezuela. Y, ¿sabes? Sin ningún plan, sin ninguna idea, sino simplemente para adelante, pues. Entonces yo creo que en esta época, ese es un poco la mentalidad que tienes que crear. Es una crisis donde tú preferirías que no hubiera crisis, donde tú preferirías quizá seguir tu vida normal, donde tú sabes qué hacer. En vez de eso tienes situaciones. La creación de la Junta Suprema de Sevilla, ¿la vamos a aceptar sí o no? La creación de la Junta Suprema Central, ¿la vamos a aceptar sí o no? Y yo creo que el 19 de abril es uno de esos días donde es difícil, ¿sabes? Yo creo que mucha gente hubiera preferido no tener que llegar al 19 de abril, pero llegaste a una encrucijada y hay dos caminos o tres caminos y tienes que tomar uno. Así es como yo lo veo. O sea, yo no lo veo como una máscara. Sí, había gente que quería la independencia, pero yo lo veo más bien como una crisis. Un momento de crisis, y bueno, eventualmente se decanta la crisis en una resolución Sí, el año siguiente. sí, Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Son demasiados hechos que se juntaron en un momento concreto de la historia que lamentablemente lo que representó fue el colapso y el surgimiento después de una sangrienta guerra civil entre hermanos, ¿no? Que fue la llamada guerra de independencia, ¿no? Así que bueno, ya sí. estamos llegando al final de este podcast, Olga. De verdad que ha sido todo un gustazo escucharte el día de hoy. He aprendido muchos detalles que desconocía sobre este tema, como bien te dije antes. Sí, ¿me vas a decir algo? Sí, se me olvidó decirte. Tú sabes que el próximo mes, creo, va a Ujú, aparecer una traducción del ensayo de la leva de Vago en la ujú. revista digital Trópico Absoluto. Yo te la hago llegar. Excelente. Y el público que nos está viendo, ¿en dónde la pueden conseguir? Si pueden tener acceso a ella.
Sí, yo te voy a mandar, es la página de la revista digital Trópico Absoluto. No, todavía no está ahí, pero Ujú. yo creo que como en un mes debería estar saliendo. Bueno, de todas formas, Olga siempre Te está. hago llegar el link. Claro, Te hago llegar muchísimas el gracias. link. Estaremos pendientes de la publicación de ese trabajo. De todas formas, Olga siempre está subiendo en su Twitter información de todas estas proyectos de investigación histórica en lo que está inmiscuido. Y bueno, ya hemos llegado al final del podcast. Como te he dicho, ha sido todo un gustazo y un honor. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirse de nuestra audiencia. Ok, muchas gracias y bueno, si llegaron hasta aquí, de verdad, muchas gracias por esto, porque bueno, son décadas, ya a este punto décadas de investigación y estoy contenta de estar compartiendo esta información porque la historia siempre sabemos más, siempre tenemos que hacernos preguntas nuevas y bueno, es importante, es importante. Así Gracias. es. Gracias a ti, Olga. Bueno, Ok. invitamos siempre a la gente a investigar estos temas históricos para descubrir siempre la verdad, porque como hemos dicho antes, la verdad no es negra ni blanca. También, si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos en nuestras redes sociales, como lo son en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. También, Olga, les recordamos a aquellos que quieran apoyar nuestro proyecto de investigación histórico, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1 ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. También le mandamos un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo y Mario Pérez. Así que bueno, Olga, tienes las puertas abiertas de Venezuela Provincial para hablar de estos temas que tanto nos unen, estos temas históricos, y esta es tu casa. Ok, muchísimas gracias. Nada, Espero volvernos a ver pronto. seguro. Chaito. Hasta luego, adiós. Bye.